bienvenidos a esta videoconferencia. Empezamos las clases listos para responder ante las lluvias intensas. Mi nombre es Oriana Casali y estamos desde la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgos de Desastres. El objetivo de la videoconferencia del día de hoy es poder promover la organización de la escuela con su comunidad educativa para contribuir al buen inicio del año escolar en época de lluvias intensas y además también de sensibilizar a la comunidad educativa en las acciones de respuesta frente a emergencias ocasionadas también por las lluvias intensas. Para empezar con esta videoconferencia, me gustaría darle el pase para que nos dé las palabras de bienvenida al coronel Miguel Antonio González Lara, quien es el jefe de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Educación. Así que le doy el pase, coronel. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Oriana, por el pase. Señores directores y docentes de las instituciones educativas, tengan ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial y afectuoso saludo del señor ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán. El motivo de la presente videoconferencia es para hacerle llegar a todos ustedes, a toda la comunidad educativa que nos está acompañando esta tarde, algunos pequeños consejos para que podamos iniciar las clases y responder adecuadamente ante las lluvias intensas. Como ustedes saben, el año escolar 2026 se inicia en un contexto desafiante, como es normal casi todos los años, donde los riesgos sociales y los fenómenos naturales, especialmente el que vamos a tocar el día de hoy, que son las lluvias intensas, pueden llegar a afectar la seguridad de toda la comunidad educativa y la continuidad del servicio educativo. Más aún, teniendo en cuenta el último comunicado que ha salido publicado por el Estudio Nacional Fenómeno del Niño, el ENFEN, donde nos dicen de que van a haber lluvias por encima del rango normal, particularmente esta semana, la siguiente y la primera semana de marzo, ¿no? Y va a haber también un incremento de los caudales de los ríos, particularmente los que se encuentran en la vertiente occidental de nuestro territorio. Eso nos lleva a que es imprescindible que podamos fortalecer nuestras capacidades de preparación para la respuesta, para poder proteger a nuestros estudiantes y garantizar los entornos educativos seguros, que es nuestro objetivo principal. Esta videoconferencia tiene como propósito continuar con la sensibilización y reforzando la importancia de actuar de una manera organizada desde la escuela frente a emergencias ocasionadas por lluvias intensas. Promoviendo esto en un trabajo conjunto, una cultura de prevención y resiliencia ante toda la comunidad educativa en un entorno seguro a clases. Dejo con ustedes a Oriana. Muchas gracias. Espero que sea de su interés y puedan comprender, entender y captar los pocos consejos y enseñanzas que le vamos a vertir durante esta videoconferencia. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes y los dejo con Oriana. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el coronel Miguel Antonio González Lara, quien es jefe de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Educación. Antes de empezar con la primera exposición, me gustaría comentarles a todos que pueden, como siempre, dejarnos sus preguntas en la sección de comentarios. También coméntenos desde dónde nos están viendo. Ya veo que nos han estado escribiendo desde la UGEL Bolívar, además del UGEL Patás, de la Oficina de Mantenimiento, los colegas de Guayaga, también un saludo para ellos, de la institución 10011 de Chiclayo. Bueno, vamos a estar leyendo todas sus preguntas y sus saludos. Cuéntenos de dónde nos están escribiendo y los estaremos leyendo también. Bueno, también está el UGEL Loretonauta. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, ahora vamos a ir empezando con esta videoconferencia con el primer tema, que es escuelas preparadas para responder ante las lluvias intensas en el marco del buen inicio del año escolar. Y para ello nos acompaña el día de hoy
el señor Benjamín Romero, quien es especialista en formación y capacitación de la Oficina de Defensa Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias, señor Benjamín. Le doy el pase. Muchas gracias, Soriana, por el pase. En este primer momento de nuestra presentación de la ODINAGED, vamos a desarrollar el tema Escuelas preparadas para responder ante lluvias intensas en el marco del buen inicio del año escolar. En la siguiente lámina tenemos fijado como objetivo en este espacio orientar la implementación de las acciones de reducción del riesgo y de preparación ante lluvias y en el marco del buen inicio del año escolar. Y por eso en la siguiente lámina es necesario comprender cómo es la escuela que queremos. La escuela que queremos está establecido en la resolución ministerial 501-2025 sobre norma técnica para el año escolar 2026. La escuela que queremos es una escuela con bienestar socioemocional, con educación inclusiva, intercultural y equitativa, teniendo como centro el cierre de brechas de aprendizaje, para el cual tenemos que promover escuela de bienestar socioemocional, tenemos que promover escuelas inclusivas e intercultural. Esto orientado al objetivo principal del sistema educativo, que es desarrollar aprendizajes significativos de nuestros estudiantes para que puedan aplicar estos aprendizajes en contextos reales y durante el largo de su vida. Así lo establece la Ley General de Educación. Este objetivo principal es el eje orientador del desarrollo del año escolar 2026. En condiciones normales, efectivamente, la valoración de esta dimensión del bienestar socioemocional es importante porque está íntimamente relacionado con la esfera cognitiva en la formación integral de nuestros estudiantes. Así lo reconoce la evaluación de logros de aprendizaje que se desarrolla en nuestro país, también las investigaciones internacionales así lo reconocen, la importancia y la relación que tiene el bienestar socioemocional con la esfera cognitiva. Aún en las situaciones normales, reconocer esto es valioso, pero en contextos de emergencia y desastres es mucho más significativo el tema, la esfera, el aspecto del bienestar socioemocional, su importancia. He ahí la necesidad de gestionar el riesgo de emergencias y desastres, porque vivimos en un país, tenemos un territorio con múltiples peligros que se manifiestan. Y ahora el buen inicio del año escolar se da en un marco de temporada de lluvias intensas. Y es por esa razón que en la siguiente lámina vamos a mostrarle qué acciones de gestión del riesgo habríamos que priorizar para garantizar el buen inicio del año escolar. Una lámina antes, por favor. La pregunta es, ¿qué acciones debemos realizar para reducir los riesgos ante posibles lluvias en la institución educativa? Esta pregunta, la respuesta pasa por comprender en primer lugar qué es la reducción del riesgo. Reducir el riesgo parte de la identificación de la vulnerabilidad, identificar riesgos presentes en el local escolar, en la organización de la comunidad educativa.
a manera de ejemplos y con por favor, la siguiente lámina. A manera de ejemplo y algunas casuísticas presentamos aquí para explicar cómo reducir el riesgo. En primer lugar, hay que identificar el peligro, hay que analizar las vulnerabilidades y determinar el nivel de riesgo de nuestra institución educativa. Eso es una acción de diagnóstico e intervención en la gestión escolar. Luego, habiendo identificado el nivel de riesgo, hay que establecer un conjunto de acciones en la normatividad, en el lineamiento, en las orientaciones internas de la gestión escolar, en el proyecto educativo institucional, en el reglamento interno, en el proyecto curricular institucional, en el plan anual de trabajo donde corresponde. Hay que incorporar esta gestión del riesgo de desastres. Luego se puede desarrollar acciones de planificación participativa, como por ejemplo elaborar proyectos de drenaje fluvial. Pero también podemos realizar acciones de participación social, convocando a nuestros padres de familia para realizar faenas en el marco del buen inicio del año escolar que nos permita la limpieza, la desinfección y otras acciones que nos permita poner en condiciones favorables para el desarrollo de los aprendizajes en el presente año escolar. En la siguiente lámina vamos a ilustrar algunos ejemplos de necesidad de reducir el riesgo. Reparar aparatos sanitarios, griferías, los accesorios sanitarios es importante, como también realizar mantenimiento de las canaletas, verificar que se encuentren libres de residuos que obstruyan el correcto drenaje de las aguas pluviales. También hay que fijarnos en los techos. Pueden tener algunas, si es techo de calamina, puede estar ya obstruida y entonces necesita repararlos. Necesitamos también conectar el desfogue de agua de lluvia a la red pública de drenaje fluvial o otro sistema que nos permita desalojar el agua que se acumula en el interior del local escolar. Pero también tenemos experiencias de locales escolares que se encuentran bajo una pendiente y se desarrolla, hay la necesidad de desarrollar faena de conservación, de reforestación, de tal manera que impida o reduzca la erosión del suelo y pueda afectar al local escolar. Y en esta época de lluvias intensas, la necesidad, ya conociendo el histórico de la inundación alrededor de mi local escolar, proveernos de sacos de arena o de tierra y colocarlos en el perímetro o en el ingreso del local escolar de tal manera que nos proteja contra la inundación. En la siguiente lámina damos respuesta a la siguiente pregunta que dice: ¿qué acciones debemos realizar para prepararnos en la institución educativa ante peligros? En este proceso de la preparación, entendemos como un conjunto de acciones que hay que realizar para alistarnos y predisponernos y dar respuesta de manera propositiva y justo preciso cuando ocurra la emergencia. He aquí algunos ejemplos de acciones de preparación. En la siguiente lámina vemos una de las acciones principales. Es importante reconocer, ¿no?, el nivel de riesgo a que está expuesto el local escolar. Y para esto tenemos algunos instrumentos. Como ejemplo aquí les traigo un enlace del SIGRID, donde al ingresar a este enlace que tenemos debajo de la gráfica, linkeando, podemos ingresar y tenemos la información del CENEPRED,
donde de manera periódica va actualizando el escenario de riesgo ante lluvias intensas. Y ahí podemos ubicar, descargando nuestro local escolar, si está expuesto a nivel de riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Y a partir de ahí, en la siguiente lámina, como segundo paso, podemos tener como acción de preparación la actualización de nuestro plan de gestión del riesgo de desastres, ¿no? Actualizar las acciones de contingencia. Luego, establecer los protocolos específicos ante lluvias. Y en ese marco también hacer las adecuaciones de las zonas seguras internas y externas. Y enseguida también contar y tener lista nuestra ficha EDANCE para poder utilizarlo en la etapa de la respuesta para identificar las necesidades que se han derivado como consecuencia del impacto de la emergencia o del desastre. La siguiente lámina nos ilustra algunos ejemplos de preparación. Un ejemplo de preparación es gestionar los recursos para la respuesta. Y podemos tener un conjunto de recursos de acuerdo a la necesidad de cada institución educativa. Entre ellas puede ser mantener, en este caso, informado por las instancias técnicas del CENAMI, por ejemplo. Además, visitándonos la página del COES Minedu, también podemos actualizarnos, ¿no? Luego, hacer coordinaciones con las instituciones locales, puede ser la municipalidad, puede ser la comunidad, que nos permitan garantizar acciones de preparación para la respuesta. Un cuarto ejemplo es el desarrollo de capacidades para la respuesta. Puede ser, por ejemplo, mantener informado a la comunidad educativa, mantener informado a la población sobre la posible ocurrencia de lluvias. Y también en la siguiente lámina, en esta misma línea de los ejemplos de preparación en la gestión de recursos, tiene que ver con prepararnos con el kit de herramientas, ¿no? Las palas, los picos, la carretilla, entre otros, que nos permita ayudar a desalojar el lodo o lo que pueda acumular dentro del local escolar cuando se inunda en época de lluvia. Pero también como gestión de recursos, también es aconsejable ir preveyéndonos en la preparación, ¿no? Los dispositivos de seguridad, entre ellos, por ejemplo, la sirena, luces de emergencia, también los elementos de emergencia pueden ser las tablas rígidas, pueden ser los botiquines, como también las señaléticas, ¿no? Las señaléticas de obligatorio cumplimiento, las señaléticas de precaución, entre otros tipos de señaléticas que me permitan prepararme adecuadamente para la respuesta ante una emergencia. Y lo importante también es prepararse a través de los simulacros, ¿no? Como ven en la lámina del lado derecho, ahí tenemos un grupo de docentes realizando simulacros como una acción de preparación ante lluvias intensas. Pero también tenemos ahí como ejemplo en la preparación, la elaboración de las mochilas de emergencia por cada aula. Y así tenemos un conjunto de acciones que se pueden adoptar de acuerdo a la pertinencia de cada institución educativa, acciones de preparación. En resumen, las acciones de reducción vienen a ser un conjunto de acciones que me permitan reducir el riesgo presente, y las acciones de preparación para la respuesta como un conjunto de acciones de prepararme, de alistarme para tener una óptima respuesta, para salvaguardar los bienes y los enseres de la institución educativa, y como no también salvar la vida de nuestra comunidad educativa.
Muchas gracias. Oriana, le doy el pase a mi compañera. Bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el señor Benjamín Romero, quien es nuestro especialista en formación y capacitación de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Educación. Ahora, antes de pasar con el segundo tema, quiero agradecerles mucho a todos ustedes que nos están viendo, que están tan interesados en estos temas, de poder realizar las consultas hacia su comunidad educativa en este tiempo de lluvias intensas. Y antes de poder pasar al tema 2, tenemos una pregunta para el señor Benjamín, que nos mandaron ahora en el Facebook. A ver, ante el peligro inminente por la activación de las quebradas y ríos, ¿qué estrategias de educación a distancia o espacios alternos se implementarán para los estudiantes que no pueden llegar a la escuela? Y qué hacer en aquellos casos donde no llega el servicio de Internet. A ver, le doy el pase nuevamente. Muchas gracias, Oriana. En verdad, a partir de 2020 nos ha quedado como una alternativa ante la afectación del local escolar para dar la continuidad al servicio educativo de las clases virtuales. Pero en épocas de lluvia, a veces tenemos dificultades con la conectividad, ¿no? Se agrava esta situación en estas épocas de lluvia, aún en zonas rurales con mayor contundencia, no tenemos conectividad. En estos casos se dan una serie de alternativas, ¿no? Que ya se ha ido validando a través de las experiencias de muchos maestros. Como es el caso, por ejemplo, de Huaral, que siempre lo cuento, donde fue sepultado 7 aulas y se suspendió las actividades educativas, y entonces, para darle continuidad al servicio educativo, inmediatamente nuestro equipo de docentes se activaron en acciones de soporte socioemocional y actividades lúdicas, pero en espacios alternos. Y en primer lugar, los espacios alternos en esta situación, esta casuística que estoy comentando, se dieron en su propio territorio de los estudiantes, de donde vienen al centro poblado a estudiar, que eran las plazas, los espacios libres en su chacra y otros en su hogar, ¿no? Entonces, en realidad, los espacios alternos de esta manera se van diversificando de acuerdo a la realidad del territorio. Pero en resumen es que debemos prepararnos identificando los espacios alternos para darle la continuidad del servicio educativo en una situación de emergencia y desastre. Bien, muchísimas gracias por su respuesta. Ahora sí vamos pasando al segundo tema, pero no sin antes mencionar los comentarios y saludos que nos están enviando a través de la plataforma. Nos escriben desde Contumasá, El Dorado, Ugel Guayaga, muchísimas gracias por vernos. También están del Carmelo en Virú, de Sullana, Piura, de San José Obrero. Nos manda saludos también Edgar Ponce, que siempre nos ve. Gracias, Edgar, por vernos. Estamos desde La Libertad, Virú, también de Bellavista, en Sullana. Las Pampas, Morrope, La Bambayé, que también nos cuentan que están presentes. Gracias, Margarita, por tus saludos desde Las Lomas. Inca Pachacutet, Olmos, en Lambayeque también. Bueno, son muchísimos de la UGEL Mariscal Luzuriaga, área de gestión pedagógica, también saludos para ustedes, muchísimas gracias por vernos. Saludos a Paiján también, Parcoy Patás, de la institución educativa número 80509, y Lucelina nos manda un mensaje que dice: buenas tardes, gracias por las recomendaciones. Les recuerdo que pueden también hacer sus preguntas y estarán siendo respondidas por nuestros especialistas. Pueden seguir escribiéndonos, tendremos una sección más donde haremos mención de sus comentarios. Y ahora vamos con el segundo tema, que es la comunidad educativa aplica acciones de respuesta ante lluvias intensas. Y para ello, el día de hoy nos acompaña
Karina Torres Cornejo, quien es nuestra coordinadora macro nororiente de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias, Karina, por acompañarnos el día de hoy. Te doy el pase. Gracias, Oriana. Muy buenas tardes con todos y con todas. De nuevo reciban el cordial saludo de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos y Desastres del Ministerio de Educación. Y para mí es un honor dirigirme a ustedes en el marco del buen inicio del año escolar 2026, espacio que consideramos fundamental, donde vamos a reafirmar nuestro compromiso como escuelas seguras, resilientes y preparadas para responder ante las lluvias intensas y otros peligros asociados. Muy bien, vamos a iniciar. Por favor, la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de cómo se originan las lluvias, debemos entender primero que se trata de un fenómeno atmosférico natural que forma parte del ciclo del agua. El agua que encontramos justamente en los ríos, mares, lagunas, se evapora por efecto del calor, asciende justamente a nuestra atmósfera en forma de vapor y al enfriarse se condensan formando nubes. Dentro de estas nubes se generan pequeñas gotitas de agua. Estas gotas comienzan a unirse entre sí, aumentando progresivamente de tamaño. Fíjense ustedes que cuando alcanzan un diámetro mayor de 0.5 milímetros y adquieren suficiente peso, la fuerza de la gravedad supera la capacidad del aire para mantenerlas pues suspendidas y entonces caen a la superficie en forma de lluvias. Es importante diferenciar que no todas las precipitaciones son iguales. Cuando las gotas son muy pequeñas, hablamos de lo que nosotros conocemos como las famosas lloviznas, que caen de manera suave y constante. Sin embargo, cuando las gotas son más grandes y se concentran en un periodo de corto tiempo, hablamos de lluvias intensas, que estas sí puedan generar impactos significativos en el territorio. Las lluvias intensas constituyen el principal factor desencadenante de diversos peligros, entre ellos lo que mayormente nosotros conocemos, por ejemplo, las inundaciones, los desbordes de ríos, los movimientos de masa como los deslizamientos o huaicos. Esto ocurre cuando el suelo pues se satura, pierde estabilidad y los sistemas de drenaje también pueden colapsar. Recuerden que dentro del contexto del país debemos considerar, además de la influencia de las oscilaciones El Niño, ya que este fenómeno puede provocar lluvias torrenciales y prolongadas en ciertas regiones, especialmente en la zona de la costa norte y otras zonas mucho más vulnerables. Cuando estas precipitaciones pues mantienen durante varios días o semanas, aumentan considerablemente los riesgos. Para el sector de educación, esto significa posibles afectaciones en lo que respecta a la parte de infraestructura escolar, ¿no? Donde se generan normalmente aniegos en patios, en aulas, deterioro también del material educativo, interrupción de accesos, ¿no? Los accesos, las vías de acceso se interrumpen y la suspensión de actividades académicas también se ven muy afectadas. Por ello, comprender cómo se originan las lluvias no es solamente pues, un tema teórico, sino es una base fundamental para fortalecer nuestras acciones en prevención, reducción, preparación frente a este tipo de emergencias que se pueden ir presentando. Continuamos. En lo que respecta, por ejemplo, a las precipitaciones en el Perú, cuando analizamos o nos ponemos a analizar y debemos comprender que estas no solamente se distribuyen de manera uniforme, ¿no? No es que llueva acá un poquito en la zona norte y también en la zona centro y igual en la zona sur. En periodos o en términos generales, el periodo de lluvias que usualmente siempre se presentan usualmente entre los meses de noviembre y abril, coincidiendo justamente con esto, pues una temporada húmeda en gran parte de nuestro país, especialmente en estas 20 regiones que ahora están en una declaratoria de emergencia. En la costa predominan pues las lluvias ligeras, especialmente pues en la zona centro-sur. Sin embargo, en la costa norte, durante determinados eventos climatológicos, como en este caso siempre está frecuente El Niño, pueden presentarse intensas lluvias o también llamadas lluvias intensas extraordinarias.
En cambio, en la sierra y en la selva, las precipitaciones suelen ser mucho más fuertes, constantes durante la temporada, debido justamente a las características orográficas y a la dinámica atmosférica propia de cada una de las regiones. Ahora, el conocer esto justamente hace las diferencias territoriales. Son importantes. ¿Por qué? Porque así nosotros entendemos los niveles justamente de exposición y la vulnerabilidad que tienen nuestras instituciones educativas. Si se encuentran en zonas, por ejemplo, de colinas o juntamente a quebradas, las lluvias intensas pueden generar desprendimientos de rocas, ¿no? Producirse los famosos deslizamientos o huaicos que de una u otra forma no solamente afectan a la infraestructura, sino también afectan a la comunidad educativa. Sin embargo, es bastante importante también darles a conocer o precisar que no todo lo que es lluvia son perjudiciales. Este fenómeno cumple también un rol fundamental en el equilibrio ambiental y beneficia directamente a la agricultura y a la ganadería. Actividades que sostienen justamente la seguridad alimentaria de nuestro país. El problema no es la lluvia en sí, sino cuando su intensidad o duración supera la capacidad de adaptación del territorio y de la infraestructura. Y claro está, la capacidad de resiliencia y preparación de la comunidad como tal. Continuamos. Vamos a ir analizando cada uno de estos componentes afectados con respecto al sector, ¿ya? Estos componentes afectados del sector educación frente a estas lluvias intensas o cualquier otro fenómeno natural que se pueda ir presentando. Pero debemos entender que la afectación no solamente recae en lo que es la parte de infraestructura, sino que también puede salir afectada nuestra población, especialmente nuestros estudiantes, docentes, administrativos y directores. También el servicio educativo, el mobiliario o materiales. En primer lugar, el componente más importante, porque sabemos que es esencial, la población. Ante una emergencia, recuerden, estimados directores, ante una emergencia, la prioridad es salvaguardar la vida y la integridad física. En el marco del SINAGER y en la normativa del sector educación, el director inmediatamente tiene que activar el plan de gestión de riesgo de la institución educativa, coordinando, ¿no?, directamente con los espacios de monitoreo y seguimiento sectorial de su GEL, como con el reporte oficial, dando a conocer la incidencia que está pasando. Si en este caso, si la afectación impacta el desarrollo del servicio educativo, el director debe inmediatamente informar formalmente a la UGEL mediante quizás un reporte documentado o en todo caso, ¿no?, la ficha de ANSES si hay algún tipo de afectación, ¿no? Ahí en ese documento tienen que adjuntar todas las evidencias necesarias y a fin de activar justamente las medidas de soporte pedagógico y administrativo como tal. Como segundo punto y también bastante importante es la infraestructura educativa. En el caso de la afectación de aulas, servicios higiénicos, comedores, incluso cerco perimétrico, ya sabemos muy bien que el director debe reportar inmediatamente la emergencia a la UGEL, adjuntando inmediatamente la ficha de DANSE y si tuviera de repente alguna acta, la puede adicionar, fotografías, ¿no?, para que la UGEL inmediatamente tenga de conocimiento. Una vez en el espacio de monitoreo y seguimiento sectorial de su UGEL, se articula con la área de infraestructura. Esta área tiene la competencia necesaria, ¿no?, de evaluar los daños determinados y realizar las sesiones correctivas. Puede ser la área de infraestructura, como lo puedan llamar la área de mantenimiento. Como tercer punto y bastante importante, si la afectación compromete la seguridad, se pueden tomar ya medidas, como ya lo han mencionado, ¿no?, el ponente anterior, pueden tomarse medidas de ubicación o de repente buscar espacios temporales para que el servicio educativo pues se pueda ir adecuando en otros espacios.
Estas acciones se enmarcan bajo la responsabilidad compartida, director de la institución educativa, informar inmediatamente a la UGEL y estas a su vez a las DRE o gerencias respectivas, conforme al capítulo de responsabilidad de la resolución de Secretaría General a 302 del Ministerio de Educación, norma técnica todavía aún vigente. Punto número 3, servicio educativo. Cuando la afectación impacta a la continuidad de horas lectivas y el desarrollo del proceso pedagógico como tal, corresponde aquí a aplicar medidas de flexibilidad, ¿no? O también reprogramación. Y este es un punto fundamental en la cual está dentro de la norma por el buen inicio del año escolar. Recordar que también nosotros tenemos una norma que establece sobre la dotación de materiales educativos. Ojo, si hay también deterioro, ¿no? Ya también un poquito más adelante ya le voy a explicar cómo lo que tenemos que hacer exactamente, ¿ya? Pero sí, por causas de fuerza mayor, como las lluvias intensas, pues, que se están dando ya en varias regiones, ¿ya? Si hay un proceso de suspensión, ¿no? De clases, entonces, como lo habíamos indicado, debe inmediatamente comunicar a la UGEL respectiva para que ellos posteriormente también saquen la resolución y puedan determinar, ¿no? Una nueva reprogramación o inicio de clases. Pero va a depender que ustedes, señores directores, puedan informar detalladamente justamente de estas suspensiones de clase o cambio de modalidad de servicio, ¿ya? Acta, su ficha DANSE, evidencias fotográficas, etc. Ahora, si vemos, por ejemplo, en lo que respecta a la parte de mobiliario y materiales educativos, ¿ya? Ahí eso pues involucra lo que son sillas, mesas, pizarras, equipos tecnológicos, lactos, materiales impresos. Ahora, este caso de pérdidas o deterioro por algún tipo de fenómeno natural, también es muy importante que el director conozca que se puede solicitar formalmente a la UGEL para la reposición correspondiente, ¿ya? Y esto se sustenta en que la dotación, pues, recuerden que es un proceso integral, ¿no? Que comprende todo un proceso, por ejemplo, de planificación, obtención, distribución, pero como ya lo había anticipado anteriormente, eso se tiene que gestionar, ¿no? Se tiene que gestionar la reposición que comprende justamente ciertos procedimientos para que de nuevo le den una nueva dotación y lo puedan distribuir de manera adecuada, ¿ya? Aquí lo importante es que debemos comprender que ante una emergencia no se trata solamente de reportar daños, sino que también hay que saber exactamente cuáles son los procedimientos adecuados, ¿ya? Para que ustedes puedan tener los accesos, digamos, a la reposición, por ejemplo, de materiales pedagógicos, mobiliarios o otro tipo de materiales educativos, justificar, por ejemplo, ¿no? las horas selectivas que no se están llevando, ¿no? O incluso ver lo que es la parte de infraestructura como tal. Siguiente. En el caso, por ejemplo, del proceso de respuesta, ¿no? Cuando hablamos de proceso de respuesta nos referimos al conjunto de acciones y actividades que se ejecutan inmediatamente después de ocurrida una emergencia o desastres. Aquí, para los conocedores de gestión de riesgos y desastres, está establecido dentro del artículo 31 del Decreto Supremo que respalda la Ley 29664, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Esta norma señala que la respuesta comprende todas las acciones orientadas a proteger la vida, la salud y los bienes de la población frente a un evento adverso. Para el sector educación, la respuesta no solamente se limita únicamente a evacuar o a suspender clases.
implica, señores directores, una actuación organizada, una actuación inmediata, dar una respuesta inmediata y coordinada, pues, y es todo una organización dentro de la institución educativa. El director de la institución, recuerden, debe activar el plan de gestión de riesgos y desastres, debe ejecutar los procedimientos establecidos y debe comunicar la situación a la UGEL correspondiente. En esta etapa, las prioridades deben ser claras, señores directores. Como ya lo había anticipado, primero es salvaguardar la integridad de ustedes, de nuestros estudiantes y de todo su personal docente y personal administrativo. Segundo, evaluar rápidamente los daños de la infraestructura y los materiales educativos, y lo hacemos a través de nuestras SEDANCES, y posteriormente la coordinación con los gobiernos locales o regionales. La respuesta también incluye acciones como la instalación de espacios temporales seguros, la protección del acervo documentario, el resguardo del equipo de tecnológicos y la coordinación para una posible reubicación del servicio educativo si, pues en este caso, las condiciones lo ameritan. Es importante también comprender que la respuesta es una fase reactiva, pero deben estar previamente planificadas. No se improvisa, nada se improvisa. Se ejecuta conforme a los instrumentos de gestión aprobados. Por eso ustedes aprueban su plan de gestión de riesgos y desastres, ¿ya? Y todo eso está acorde justamente a las disposiciones de las normas sectoriales que aún están vigentes. Continuamos. Cuando enfrentamos lluvias intensas y sus peligros asociados, no actuamos de manera, como le decíamos, de manera improvisada. Seguimos todo un procedimiento, y en este caso el procedimiento de alerta, que claramente está establecido dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, involucra, primero, ante una situación de peligro inminente o impacto directo, el director de la institución educativa activa la alarma institucional, conforme lo establecido, pues debe estar establecido dentro de su plan de GRD. Esta activación tiene como finalidad que la población educativa ejecute inmediatamente los procedimientos establecidos en dicho documento. La evacuación hacia las zonas seguras, suspensión temporal de actividades si corresponde, o protección de bienes prioritarios. La activación debe ser oportuna, debe ser organizada y también comunicada. No se trata solamente de sonar la alarma, sino de poner en marcha todo el procedimiento interno aprobado y previamente pues ensayado en nuestros simulacros que usualmente hacemos. Como segundo punto es lo que corresponde justamente a la brigada, ¿no? Una vez que se activa la alerta, la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos y Desastres aquí asume funciones importantes y también específicas bajo la conducción del líder, ¿no? Que está designado con mucha anticipación y que tiene pues una capacitación previa, ¿no? Generalmente a veces lo hace las funciones el director o quizás un docente, ¿no? Que ya pues está designado. Cada brigada o esta brigada cumple roles bastante definidos, por ejemplo, ¿no? Evacuación rápida, apoyo también en el proceso de evacuación, primeros auxilios, también pueden tener ciertas funciones sobre protección de documentación, resguardo, ubicación en zonas seguras, etc. Como tercer punto, tenemos lo que es el reporte. Concluida justamente la evaluación preliminar interna, el director debe inmediatamente informar a la UGEL, ¿no? A través de su espacio de monitoreo y seguimiento sectorial. Lo informa oficialmente y también lo hace a sus veces a la municipalidad, bien sea distrital o bien sea provincial.
Este reporte ya permite, si es a las municipalidades, permite el registro a la SIMPAC, ¿no? Registro en el SIMPAC y la aplicación también, en nuestro caso como sector, de nuestra ficha de daños y análisis de necesidades del sector, ¿no? Lo que nosotros conocemos con EDANCE. Este EDAN, así rapidísimo, es un instrumento técnico que va a permitir determinar el nivel de afectación, no solamente en lo que es la parte de infraestructura, sino que también evalúa lo que es la parte de mobiliario, materiales educativos y también si hay afectaciones en el caso de la población educativa. Sin este registro formal, recuerden mis estimados también directores, no se puede activar procesos de apoyo. No hay posibles asistencias técnicas, de repente si quieran gestionar algún, o activar o tener oportunidad de beneficiarse con algún mecanismo financiero con respecto a emergencias, no se va a poder. Por eso es importante que ustedes se aseguren de que si hay afectación dentro de la institución educativa, tenga que tener también su registro, el SIMPAC y su ficha EDANCE. Pasamos, por favor. Dentro del procedimiento, bueno, luego de la activación de la alerta, el reporte, entramos a lo que es el procedimiento de coordinación. La respuesta no termina en la institución educativa. No es que das la alerta, ya enviaste tu ficha EDANCE y ahí acabó todo. Bueno, también ya reporté a la municipalidad y bueno, ahí terminó. No. La respuesta no termina en la institución educativa. A partir del reporte como tal se activa otro proceso de articulación interinstitucional, estimados. En primer lugar, pues se establece la coordinación con la UGEL o con la gerencia o con la D. El director remite sus informes técnicos con la evaluación, adjuntando la ficha EDANCE. Ya la UGEL lo va a recibir, lo va a consolidar, va a validar la información y posteriormente a ello va a articular con la Dirección o Gerencia Regional de Educación para gestionar las necesidades sectoriales identificadas. Este procedimiento incluye, mira, la verificación de la información reportada. Recuerden que la ficha EDANCE tiene carácter de declaración jurada, entonces se tiene que reportar, ¿no?, lo más real posible, ¿ya? Por eso, la UGEL tiene que hacer la verificación de la información que el director está reportando. Segundo, la priorización, pues. Ya, no porque voy a recibir 50 expedientes, ficha EDANCE, pues yo le tengo que prestar al apoyo a los que de repente no solamente necesitan barrer un poquito, no. Se priorizan instituciones educativas de las que están realmente afectadas y involucra un nivel de riesgo. Posteriormente, la gestión de los requerimientos se hace pues también con la ayuda de las plataformas de defensa civil, especialmente para el registro del SIMPAC y la activación pues de mecanismos de apoyo. La UGEL actúa como una instancia técnica intermediaria, ¿no?, mientras que la DRE también consolida la información regional y articula a nivel nacional. Ahora, una cosa también bastante importante, ¿no?, es que en este caso, en el segundo punto decíamos, ¿no?, teníamos que priorizar, pero ¿quién hace esa priorización? ¿Quién hace esa evaluación? ¿Quién hace esa verificación? Lo hace la área competente, que en este caso sería la área de mantenimiento de infraestructura como tal. ¿Ya? Seguidamente de ello, pues, se coordina con los gobiernos locales, ¿no? Si hay oportunidad con el presidente del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos y Desastres de la plataforma, se puede realizar también esas acciones, ¿no? También recuerden que se tiene que aplicar la ficha EDANCE, ¿ya? Y posteriormente, pues, ya si la emergencia supera la capacidad, entonces ya vamos a ir viendo otras instancias, ¿no? Que es importante que también ustedes lo puedan tener de conocimiento como tal. Pasamos, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la intervención inicial.
en la intervención inicial corresponde todas las acciones inmediatas que se ejecutan en el mismo momento en que se presenta el impacto de lluvias intensas o los peligros asociados, ¿no? En primera acción es la evacuación. Ante una situación de riesgo inminente, ya, o incluso ya cuando se esté dando lo que es el peligro, la comunidad educativa debe dirigirse por las rutas de evacuación previamente establecidas hacia las zonas seguras, ¿no? O zonas o partes altas del local institucional, ¿no? Estas rutas, vuelvo a reiterarlos, no se improvisan, ¿no? Por eso decíamos, estas rutas de evacuación tienen que estar previamente establecidas, ¿ya? ¿Y dónde están? Deben estar definidas dentro de tu plan de gestión de riesgos y desastres. Y ojo, también es bastante importante de que ustedes practiquen. ¿Y dónde lo practican? Por ejemplo, el desplazamiento mediante sus simulacros. Es fundamental que la evacuación sea ordenada, sin correr, sin empujarse, bajo la conducción de los docentes responsables. La prioridad, estimados, es proteger la vida y garantizar que todos los estudiantes lleguen hacia las zonas seguras. Por eso, toman bastante en cuenta y con bastante la responsabilidad cuando ustedes ejecuten simulacros. La segunda opción es la protección. Puede darse casos, pues, de repente, así como se ha dado últimamente en Piura, ¿no? Estas famosas tormentas eléctricas. Debemos asegurarnos de que las áreas abiertas, por ejemplo, que tengan cerca postes eléctricos, árboles aislados o estructuras metálicas, pues estén también en lugares seguros. No debemos cruzar si están, pues, o si estamos en zonas inundadas, ya que pueden existir corrientes ocultas o cables energizados, ¿no? Y posteriormente sufrir, pues, descargas eléctricas. Si el riesgo es por lluvias intensas, se debe evitar permanecer en las aulas con filtraciones severas, cerca de muros debilitados o zonas donde exista acumulación de agua. La protección implica, ojo, la protección implica identificar rápidamente estos espacios seguros y minimizar la exposición al peligro. Y en el punto número 3 dice, pues, la información, ¿no? Durante una emergencia es indispensable mantenerse informado a través de fuentes oficiales y normalmente siempre nosotros tenemos que estar siempre alerta a las fuentes oficiales de Tsunami, pues también Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, a través de los comunicados que ustedes van a recibir de los espacios de monitoreo y seguimiento sectorial de SUGEL, o también si tienen pues ahí contactos o relaciones con el gobierno local o gobierno regional, ¿no? A través también de sus medios oficiales de ellos. La información oficial permite tomar las decisiones basadas justamente en datos técnicos y evitar pues algún tipo de desinformación como tal, ¿ya? El monitoreo es constante, ¿ya? Las alertas meteorológicas es parte de la preparación y también parte de la respuesta. Avanzamos. Y en este caso, un punto bastante importante también son las brigadas de la institución educativa. Ya recuerden que aquí tenemos que priorizar el rol de la evacuación, el rol, por ejemplo, de los primeros auxilios. Y quiero enfatizar aquí un poquito, por ejemplo, ¿no? La brigada de primeros auxilios brinda atención inmediata y estabilización básica de las personas heridas mientras se coordina con los servicios de salud o los servicios de emergencia. ¿Ya? Y eso también está establecido dentro de la fase de respuesta del artículo 31 del reglamento del SINAGER. Como tercer punto, soporte socioemocional, ¿no? Después de una emergencia, especialmente en estos eventos de lluvias intensas o inundaciones, ya los estudiantes pueden experimentar emociones como miedo, ansiedad o desorientación, ¿ya? En este sentido, el sector de educación reconoce la importancia del acompañamiento socioemocional como parte de la continuidad del servicio. Y
en el caso de protección y entrega segura, una vez que ya está controlada la situación inmediata, se debe asegurar la entrega segura de nuestros estudiantes a sus padres o apoderados. Eso implica verificación de la entidad, registro, orden en la salida y priorizando, pues, en este caso, a nuestros estudiantes de inicial y de primaria. Continuamos. Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriana, y espero cualquier pregunta a indicar. Bien, muchísimas gracias, Karina, por tu exposición, que ha estado muy interesante, la verdad. Y de hecho, sí, hay una pregunta que nos envían desde Cajamarca. Esta es una pregunta de Eusebio Chávez, que nos dice: en las acciones de respuesta, ¿pueden participar los brigadistas escolares? Qué interesante esta pregunta. Cuéntanos, Karina. Me fui, ahí está. Ya. Bueno, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, en la fase de respuesta, siempre hemos priorizado, como lo repetía, la protección de la vida y la seguridad física, ¿no? Y esto implica que los estudiantes que están incluidos dentro de las brigadas escolares, ojo, no asumen responsabilidades operativas que impliquen una exposición directa al peligro, ¿ya? De que los brigadistas escolares pueden participar en acciones de apoyo organizativo y preventivo, siempre bajo la supervisión directa de docentes o personal responsable. Por ejemplo, pueden colaborar en la orientación hacia las zonas seguras. Ellos sí pueden decir, ¿no? El proceso de evacuación, ¿no? Da el aviso de evacuación, de alerta, y verificar que sus compañeros pues se dirijan hacia las zonas seguras, pero siempre con la mirada abajo de un docente, ¿no? En el apoyo del conteo de sus compañeros, por ejemplo, en las zonas seguras, ellos pueden ya contar. Si yo sé que han llegado 30, entonces los 30 compañeros deben estar dentro, ¿no? Entonces, se pueden realizar. Ellos sí participan, como te das cuenta, pero vuelvo a reiterar, esto no implica que ellos estén en exposición directa al peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, ¿no? A que ellos vayan a hacer una evaluación estructural de daños o manipulación, por ejemplo, de una instalación eléctrica o el cargar, por ejemplo, sin ningún tipo de capacitación o entrenamiento a las personas que están heridas, ¿no? Entonces, siempre se ha especificado que nuestros estudiantes, si bien es cierto, quieren hacer esas acciones, pero tienen que estar capacitados y equipados, que es muy importante también, porque hay que darle una protección integral al estudiante, ¿ya? Y eso, pues, involucra también muchos aspectos. Bien, correcto. Muchísimas gracias, Karina, por tu respuesta y también por tu exposición del día de hoy. Estuvo con nosotros Karina Torres Cornejo, quien es coordinadora Macro Nororiente de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Educación. Y bien, ya estaríamos llegando al final de esta videoconferencia. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes que han estado conectados, comentándonos además de dónde nos están viendo. Karina, hay una preguntita más, nos pone, bueno, es un comentario más bien, dice: los docentes tenemos que ser tolerantes y empáticos. Hay estudiantes que para llegar a la institución educativa pasan por múltiples peligros en tiempo de lluvia. Bueno, también nos siguen mandando saludos. Pero, por ejemplo, Oriana, eso también se puede prever, ¿no? Si ya sabemos que gran cantidad de nuestros estudiantes tienen que pasar, por ejemplo, por una quebrada, ¿no? Por un río, ya, e incluso no solamente nuestros estudiantes, sino que también nuestros docentes, entonces ya se cambia de modalidad o se reprograma, por ejemplo, ¿no? Las horas selectivas, ¿no? Se reprograman las horas, pero eso tiene que estar establecido dentro de su plan de gestión de riesgos y desastres. ¿Por qué? Porque ya los directores y docentes ya conocen, por ejemplo, el contexto de sus estudiantes, ¿no? Correcto, muchísimas gracias igual por este aporte, así que a los directores, a los docentes, a los encargados que nos estén viendo,
a tomar esto también en cuenta, ¿no? Que no solamente se estando in situ, sino también considerando el entorno de toda la situación y el contexto en el que nos encontremos. Bien, muchísimas gracias, Karina, nuevamente. También, nuevamente, gracias al señor Benjamín Romero, que nos acompañó con la primera exposición. Ya estamos llegando al final de esta videoconferencia que ha tenido, por lo visto, muchísimo acogida por ustedes. Ya será hasta la próxima. Muchísimas gracias por conectarse. Pueden seguir dejándonos sus comentarios, pueden mandar sus preguntas para que ya por interno, puedan nuestros especialistas contestarles y estar permanentemente en comunicación. Que tengan muy buenas tardes y ya será hasta una próxima oportunidad.